El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Carta del apóstol de los gentiles, San Pablo, a la comunidad de iglesias de Galacia. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Le voy a pedir un favor, póngase un momentito sobre sus pies, vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 5. Versículos 1 al 12. Vamos a pedir al hermano Jason que nos ayude aquí con la lectura. Capítulo 5. Versos 1 al 12. Vamos a escuchar la lectura bíblica que hemos tomado como base para esta disertación. Capítulo 5, versos 1 al 12. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os testificasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe en la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros oíais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se quitasen los que os perturban. Amén. El Señor nos bendiga por medio de su santa palabra. Ayúdeme a orar antes de tomar su lugar allí. Vamos a pedirle al Señor que Él nos abra el corazón, nos abra el entendimiento, nuestros sentidos espirituales, de modo que podamos acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, nos acercamos a ti con humildad, sencillez, reconociendo nuestra dependencia de ti, rogándote, Señor, que abra nuestros sentidos a la exposición de tu palabra. Que nosotros recibamos esta palabra como la buena tierra recibe la buena semilla, Señor, y lleva fruto para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Los que toman notas, el título de esta disertación: En nombre de la libertad. En nombre de la libertad. El apóstol Pablo, a esta altura de la carta que escribió a esta comunidad de iglesias, ha terminado de exponer aquí de una manera magistral su argumento teológico para persuadir a los Gálatas del error
en el que estaban ellos cayendo, el error en el que estaban siendo persuadidos, engañados o hechizados, como dice el apóstol en uno de sus apartes. Acaba de terminar su argumento teológico. Él explica de una manera magistral cómo una persona que ha conocido la gracia del Señor y se vuelve a los rudimentos de la ley, realmente desprecia la gracia de Dios y se ata otra vez a guardar las obras de la ley y a tratar de alcanzar la justificación por guardar las tradiciones y las obras de la ley. Él ha terminado su argumento, ¿sí? En estas alturas de la carta. Una vez entonces que él termina de plantear su argumento, él entra ahora a prevenirlos a ellos de otro peligro que los estaba asediando. Inmediatamente él procede de un modo retórico, ¿sí? en la carta, a plantearles de una manera práctica un camino de retorno, la forma de regresar al estado de gracia en el que ellos estaban. Pablo es un rabino exquisito, maestro de la ley, que se había convertido, ¿no?, al evangelio. Es hábil y por medio del uso de figuras de la retórica, el apóstol los confronta con poderosas verdades espirituales. Confronta a los gálatas. Usa mucha retórica, ¿sí? Entre ellas, usa la gracia y la ley. Y dice el apóstol que tratar de vivir en las dos, en la gracia y en la ley, eso es excluyente, eso no se puede hacer. Una persona o vive en la gracia o vive bajo la ley. Sabemos que la salvación no se alcanza por guardar la ley. Se alcanza es por guardar la gracia o vivir en un estado de gracia. Sin embargo, habían algunos que estaban persuadiendo a la iglesia de que se circuncidara y de que guardaran todos los preceptos de la ley mosaica. Una cosa que era imposible. Pablo les está explicando a ellos que las dos cosas no se pueden hacer. Eso es como tratar de vivir la vida cristiana agradando al diablo y agradando a Dios. Eso es imposible, no se puede. Usted no puede ser siervo de dos señores. Usted no puede tener dos amos en su vida cristiana. Usted o es del Señor o es del diablo, una de las dos. Ahora, ¿cuántos son del Señor aquí en esta mañana? ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Él los confronta entonces. Sí, él les dice, no se puede vivir en la gracia y vivir en la ley, eso es excluyente. La ley genera esclavitud, es lo que Pablo ha demostrado con su carta. La gracia genera libertad. Son dos cosas, son dos estados, dos consecuencias. Vivir bajo la ley genera esclavitud. Vivir bajo la gracia genera libertad. Por eso todo aquel que vive en la gracia del Señor es libre. Fíjense cómo comienza él su capítulo, ahí en el capítulo 5. Están pues firmes. ¿En qué? En la libertad a la que tú fuiste llamado. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Ahora usted me dirá, ¿libre de qué, pastor? Yo soy libre, sí, ok, amén. No voy a dejarlo mal, voy a decir amén si usted me dice que diga amén. ¿Pero libre de qué? Libre del pecado, libre de la esclavitud moral, libre del engaño, libre del diablo, libre de condenación, libre del infierno, libre de todas estas cosas. Y dice Pablo, estén firmes en esa libertad. Sin embargo, una libertad mal comprendida podría nuevamente conducirnos como creyentes a una serie de abusos peligrosos. Vivir en la gracia genera libertad,
Pero una libertad mal llevada, una libertad mal comprendida, te puede llevar a abusar de esa libertad, te puede llevar a caminos peligrosos. Eso no sería prácticamente ya vivir en libertad, sino vivir en libertinaje. Ya lo dijo un poeta dijo: oh libertad, ¿cuántos delitos se cometen en tu nombre? Una persona, usted me dirá, ¿qué delitos puede cometer alguien que vive en libertad? En nombre de la libertad se han cometido muchos delitos. En la historia nosotros lo podemos comprobar. Hubo un tiempo, por allá por el siglo VI de nuestra era cristiana, en que el Islam nace como religión, con Mahoma, el profeta del Islam, el más grande según ellos de los profetas, y sus enseñanzas derivadas del Corán. Esta gente, en nombre de Dios, en nombre de la libertad, ellos cometieron atrocidades y delitos. El Islam se ha impuesto en el mundo como religión por fuerza de la espada, el asesinato, y todavía sigue siendo una religión que se impone por la fuerza de la espada. Hoy ellos no usan espadas ni nada de estas cosas, pero están usando otras estrategias. Vaya usted ahí a Maicao, por ejemplo, aquí en Colombia, allí en el departamento de La Guajira, y usted va a observar que ellos han construido la mezquita, o una de las mezquitas más imponentes de América Latina. Y ellos, para ganarse a la gente, a los nativos de Maicao, ellos ya no están usando la espada. Ellos vienen y comienzan a hacer una serie de mercados y de ayudas sociales a la gente allí. Investigan y averiguan quién tiene necesidad de Maicao. Imagínense usted, todo el mundo. Y ellos comienzan a regalarle mercados, a regalarle dinero a la gente para supuestamente hacer una obra social, pero es con el propósito de ganarlos como discípulos del Islam. Eso está sucediendo actualmente allí en Maicao. Entonces sí es cierto, aún en la historia de la iglesia se registran muchas atrocidades en nombre de Dios, en nombre de la religión, en nombre de la libertad. La Iglesia Católica, en la Edad Media, echó mano de un operativo llamado la Inquisición para imponer su fe al mundo. Todo aquel que no profesaba el cristianismo católico romano, era sometido a un proceso de inquisición, era despojado de sus bienes y muchas veces era condenado a la muerte en una hoguera, crucificado o sometido a inmensas torturas. Colombia tiene el testimonio de lo que es la Inquisición. Vaya usted a Cartagena, y ahí en Cartagena usted va en todo el centro de la ciudad a conocer un lugar llamado el Palacio de la Inquisición, un lugar tétrico. Usted entra allí y se siente el espíritu de muerte en ese lugar. Allí los españoles, además de traernos su religión, de colonizar América con su religión, ellos también procuraban cerciorarse por medio de la Inquisición de que todos aceptaran el cristianismo católico romano por las buenas o por las malas. Todo aquel que no lo hacía, entonces era perseguido por la Inquisición. Así que tenemos en la historia testimonios veraces de que se han cometido delitos atroces en nombre de la libertad, en nombre de Dios, en nombre de la religión. Ahora, veamos aquí cuáles son los peligros que se corren, ¿sí?, al abusar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. De hecho, sabemos ya, inmediatamente, de primera mano, sabemos que un libertino no es una persona que vive en libertad. Un libertino es una persona que abusa de la libertad.
Y hoy se está tergiversando mucho el mensaje de la gracia, diciendo que tenemos libertad para todo. Y por eso muchos creyentes han entendido que como viven en la gracia, viven en libertad, tienen libertad hasta para pecar. Y no es así. Esos son creyentes libertinos. Esos son los que yo llamo creyentes evangelásticos. Ya ven, no son de Cristo ni son nada. Están encamuflados en la iglesia, haciéndole daño a la iglesia y al reino de Dios. ¿Cuáles son esos peligros entonces? El primero de ellos es el peligro de la inestabilidad. Algo que es inestable es algo que no tiene fundamento. Y se corre el peligro de la inestabilidad cuando no se tienen fundamentos en la vida cristiana. No se tienen raíces, no se tienen cimientos fuertes. La libertad cristiana sin firmeza moral de carácter es nociva. Tú puedes ser cristiano y lo más lógico es que tú no practiques vicios contra naturaleza. Por ejemplo, tú no fumas, tú no tomas, ¿sí? Tú no amaneces por ahí en rumbas, tú no atentas contra tu cuerpo. Sin embargo, el carecer no solamente de vicios, sino de firmeza moral, puede ser un peligro que te convierta en un creyente inestable. Se necesita por eso fundamentos sólidos en la vida cristiana, y esos fundamentos se establecen desde el principio. ¿Qué es lo primero que un ingeniero hace cuando construye una casa, un edificio? ¿Qué es lo primero que hace? Los cimientos. Los cimientos, eso es lo primero. Él no empieza por el techo, ni por la ventana, ni por lo que él empieza por los cimientos. La vida cristiana debe empezar por allí. Por eso es importante que usted reciba un discipulado, que en su iglesia, su pastor o el cuerpo magisterial de la iglesia lo fundamente a usted en la doctrina, en los rudimentos básicos de la doctrina, en el ABC de nuestra fe. Porque usted puede llegar a tener muchos años en el Evangelio y después de muchos años darse cuenta que usted no tiene fundamentos morales ni doctrinales. Y esa es la razón por la cual muchos creyentes son inestables, son creyentes de doble ánimo. Un día están en la gloria del Padre, alabando al Señor y diciéndole al Señor: Señor, quedémonos aquí, hagamos unos santuarios para adorarte aquí, como lo dijo Pedro. Pero al otro día, decir como dijo el salmista David: estoy en un valle de sombra de muerte. Entonces, esa inestabilidad, ese sube y baja en la vida cristiana es el producto de no tener fundamentos, vivir una vida inestable moralmente. Hay que saber explicar cuáles son esos fundamentos nuestros. Cuando alguien demande razón de la esperanza que hay en nuestros corazones, usted pueda decirle: yo soy cristiano por esto y por esto y por esto. Yo no fumo por esto. Yo no tomo por esto. Porque la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Alabado sea el nombre del Señor. La libertad que nosotros tenemos, que no se acompaña de firmeza, de convicciones, no es provechosa. ¿Cómo se construyen las convicciones? Las convicciones se producen después que yo soy edificado en el conocimiento de la palabra de Dios. San Pedro, cuando termina su carta, le aconseja a sus destinatarios, les aconseja: creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Un profeta dijo en la antigüedad: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? No le faltó unción, no le faltó ayuno, no le faltó oración, no le faltó devoción. Lo que les faltó fue conocimiento. Y por esa razón el pueblo de Israel sufrió. Y es una paradoja, porque ellos son llamados el pueblo del libro. Sin embargo, les faltó conocimiento, conocimiento espiritual. No tenían convicciones. Tenían una vida de religiosidad aparente, una vida de piedad aparente, pero no tenían convicciones.
Por eso no lo llevó a tener una vida fructífera. Por eso fracasaron. Ahora, un creyente sin freno moral es como un tren descarrilado. Y usted sabe lo que puede provocar un tren que se descarrila. Usted sabe lo que puede provocar un tren descarrilado. Por ahí vi la noticia, un tren que se descarriló y la lista de muertos fue grande. Un cristiano sin freno moral, un desenfrenado, es como un tren descarrilado. Cualquier momento, hermano, usted escucha la noticia, plano de tal, hizo esto, lo detuvieron, está preso, lo cogieron caído con un cargamento. Y uno dice, pero ¿cómo así? Y ese no era pastor, ese no era diácono en la iglesia, esa no era miembro del coro de la iglesia. ¿Y por qué entonces se la cogieron con una pastilla de heroína metida en el cuerpo? Porque no tiene freno moral. No tiene freno moral. Y el creyente, cuando no tiene freno moral, se desenfrena. El segundo peligro es el peligro de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad. La libertad que no va acompañada de responsabilidad revela una vida sin compromiso. ¿Escuchó eso? Un creyente que no es responsable con su fe, lo que en el fondo nosotros nos damos cuenta es que es un creyente sin compromiso con su fe, sin compromiso con su iglesia, sin compromiso con el reino. Él le da lo mismo que la gente se salve o no se salve. Le da lo mismo que la iglesia crezca o no crezca. No tiene compromiso. Por eso usted lo ve de iglesia en iglesia, visitando aquí, visitando allá, buscando la unción, el poder y la gloria. A ver dónde es que hay más poder, ahí dónde es que hay más fuego. Dígame amigo, dígame algo, pero dígame algo, hermano. Están buscando la iglesia perfecta, el ministro perfecto. Hermano, y si la llega a encontrar la araña, ya no deja de ser perfecta. Así es, no la vas a encontrar, porque aquí, en esta tierra, todavía nadie es perfecto. El día que llegue a ser perfecto, el Señor se lo lleva. No cabe aquí entre los imperfectos. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Falta de compromiso, una vida sin compromiso. ¿Ven? La libertad sin responsabilidad es un abuso de la gracia de Dios. Un abuso de la gracia, porque no tiene responsabilidad. Hay hermanos que les da lo mismo, por ejemplo. Ellos tienen convicciones firmes. Ellos tienen convicciones sólidas. Pero, aunque tú tengas convicciones, tengas conocimiento profundo de la palabra, sin embargo, en el reino, en la iglesia, no todo el mundo tiene el mismo crecimiento espiritual. En el rebaño del Señor tú vas a encontrar corderitos que apenas están empezando su vida cristiana, sus primeros pasos. Apenas están empezando. Como las plantitas, ¿verdad? Que apenas están germinando y están empezando a crecer. Así vas a encontrar tú también en la viña del Señor. Sin embargo, hay hermanos que, aunque ellos tienen convicciones firmes, sólidas, tienen un conocimiento profundo de la palabra, les da lo mismo, por ejemplo, hacer tropezar a otro hermano que apenas está empezando. Y ellos dicen, no, es que la palabra dice aquí esto y esto y esto, y se justifica. Pero en realidad eso es falta de amor.
Eso es abusar de la gracia del Señor. Y la libertad tiene unos límites. Yo voy a vivir en libertad hasta el momento en que yo vea que mi hermano tropieza con mi libertad. Si para un hermano que es débil en la fe, esto que yo hago le tropiezo, yo voy a tratar de no hacerlo tropezar. Eso es vivir en la gracia. Voy a tratar de que él no tropiece con esto que para mí no tiene ningún problema. Pero yo, por amor a mi hermano, en Cristo Jesús, voy a ponerle un límite a mi libertad. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Nosotros vemos creyentes en la iglesia que no son responsables con la libertad que Cristo les ha dado. Y mire, se supone que en este estado de gracia en el que estamos, hemos llegado a la vida adulta, espiritualmente hablando. El que vive en la gracia vive en un periodo de adultez espiritual. En otras palabras, no es un niño espiritual. Todo aquel que todavía vive bajo la ley es como si fuera un niño espiritual, un niño que no ha crecido. Pero el que vive en la gracia se supone que es un adulto espiritual. Pero nosotros, siendo adultos espirituales, andando en la libertad que el Señor nos ha provisto, debemos ser responsables. Usted no le da responsabilidades a un niño pequeño. Usted no le da a cuidar $1.000.000 de pesos a un niño pequeño. Usted no le permite a un niño pequeño atravesar la avenida solo. En otras palabras, no le da responsabilidades. Se supone que nosotros, como creyentes que vivimos en la gracia del Señor, somos responsables. El problema es que eso no es lo que se ve en la práctica. En la práctica que vemos, creyentes irresponsables. Y cuando uno los cuestiona y les pregunta, dice, no, es que yo vivo bajo la gracia. Yo estoy bajo la gracia. Y por eso prestan dinero y no pagan. ¿Entienden? Los tienen en los bancos, los tienen vistos. Estos son mala paga. Allá en Data Crédito los tienen, miren, fichados. Las empresas los persiguen, pero no para que vayan a trabajar con ellos, sino porque les deben plata. Le debe plata a todo el mundo. Mala paga. Pero él vive en la gracia. Yo vivo por fe. Mentira, vive por fiado, a crédito. Debiéndole a todo el mundo. Empezando a todo el mundo, ¿no? Tercero. Ayer me enteré de un pastor allá en Cartagena. Eso no es por acá, gracias de bacano, por acá no hay eso. Me enteré. Allá en la Viña lo tienen visto. ¿Sí? Porque el tipo recibe donaciones del exterior. Para él, para su iglesia, su ministerio. Y no justifica esos ingresos ante la Viña. Y le han dicho varias veces, le han hecho varios llamados y le están diciendo, cree una fundación, constituya una fundación social sin ánimo de lucro, que sea la que canalice esos recursos y usted pueda presentar una declaración de ingresos ante la DIAN sin problema. Pero no lo hace. Así que allá la DIAN lo tiene visto. Evasor de impuestos. Evasor. No paga impuestos. Viola lo que dice la palabra de Dios. Y lo hace en nombre del Señor. Porque tú lo ves como una emisora allá diciéndole a todo el mundo en Cartagena que él es el gran siervo de Dios, que tiene la unción, el poder y la gloria. Pero lo tiene la DIAN visto como un evasor. Y pronto, seguro lo van a declarar como un lavadero allá, esa iglesia. En un lugar donde se lavan activos. Por no hacer lo que tiene que hacer. Pero tú le preguntas, inclusive, ¿sabe cómo se llama el ministerio? Por la fe. Imagínese usted. Así se llama el ministerio. ¿Qué es esto? Esto es irresponsabilidad.
Viviendo bajo la gracia. No he entendido todavía lo que es vivir bajo la gracia. No he entendido lo que significa vivir en un tiempo, en una condición de adultez espiritual. Número 3, el peligro de tropezar. Tropezar y hacer tropezar a otros. Libertad que no es regulada por el amor genera tropiezos. Genera tropiezos. La libertad es un derecho. Está consignada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad. Todo ser humano es libre. Pero escúchame, esa libertad tiene límites. En la palabra de Dios, Pablo, los apóstoles del Señor explicaron de una manera certera, clara, que mi libertad está condicionada, está limitada por el amor, especialmente aquel que es débil en la fe. Por eso la libertad que no es regulada por el amor genera tropiezos. Van a tropezar muchos con mi conducta, con mi ética, con mi manera de comportarme. Libertad sin amor descubre también una falta de piedad. Me preguntaron el otro día, pastor, ¿y usted a qué abominación pertenece? Alguien por ahí. Él me estaba preguntando, ¿a qué denominación pertenezco yo? Hermano, ¿usted a qué abominación pertenece? No, yo entendí, yo le dije, no, yo pertenezco a esta denominación. Pastor, es que yo tengo una pregunta. Me decía él, ¿por qué fulano de tal, que según el pastor también, ministro, pero por qué él le apuesta al baloto? ¿Y tú por qué sabes eso? Porque es que yo soy distribuidor de un puesto de baloto, y yo sé que él es pastor. Y él le apuesta al baloto, él siempre va allá y le apuesta el tiquete al baloto, sobre todo cuando pasa de los 10,000 millones. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermano? Falta de piedad. Este hombre es un ministro piadoso aparente. ¿Ven? La gente lo ve como un religioso, pero los frutos de una verdadera piedad no los tiene, no los muestra. Y lastimosamente le causa mucho tropiezo a mucha gente. Ese muchacho es difícil que se convierta al Evangelio, ¿ve? Que venga a los caminos del Señor, que confíe en el Señor, porque está viendo ahí a un supuesto ministro, ¿ve? Apostador, adicto a los juegos lúdicos, a los juegos del azar. Hemos explicado aquí en esta congregación y en muchos lugares donde yo voy a predicar y enseñar, que el creyente que hace esto es porque no confía en el Señor, en la provisión de Dios, y que no conoce la palabra. Allá dice el profeta Isaías en el capítulo 65, verso 11, que aquellos que sacrifican a los dioses de la fortuna y del destino, Gad y Mení, es como si le ofrecieran libaciones. Cada apuesta, cada cantidad de dinero que tú pagas ahí apostando la bolita, apostando el baloto, la lotería, los juegos de azar, es como si tú llevaras un sacrificio, una ofrenda a estos dioses cananeos. Uno regulaba la fortuna, los juegos de azar, Gad, y el otro, Mení, el destino. Los creyentes que les gusta mirar el horóscopo antes de mirar la palabra de Dios, a ver qué les dice el Señor a través del Espíritu Santo. Oye, hay bastante creyente bolitero en medio de nosotros, ¿eh? Más de lo que tú piensas. Pero muchos no saben por qué es que el creyente no debe estar en esto. Viven vidas de piedad aparentes, pero sin fruto. El cuarto peligro, el peligro del endurecimiento. Esto sucede cuando la persona se habitúa
a tener un mal comportamiento, una mala conducta. Es que libertad sin sensibilidad espiritual es lo mismo que conocimiento o letra sin devoción. Yo le doy gracias al Señor por todos los que estudian la palabra y llegan a un nivel de doctorado, licenciado, máster, ¿verdad? Le doy gracias al Señor. No le tenemos miedo a la teología. En esta iglesia también hay una universidad teológica que presidimos nosotros y que forma a obreros, mentores, ministros en el conocimiento de la palabra. No le damos ministerio a nadie. Señores, hay que dar los ministerios, ¿verdad? Le damos herramientas. Pero lo cierto es que muchas personas, muchos creyentes, cuando empiezan a estudiar la palabra y a llenarse del conocimiento de la teología, la Biblia, se les hincha el corazón, se les hincha el pecho y la cabeza. ¿Entiendes? Se les hincha todo. Y empiezan a tratar de justificar sus conductas con la Biblia. Y empiezan a mirar al que no estudia, al hermano que es piadoso, pero no tiene mucho conocimiento, no tiene mucho entrenamiento bíblico, que lo empiezan a mirar así. Pues, yo sí soy, yo sí tengo. Me acuerdo una vez un pastor que llegó a una iglesia de una población de aquí del Atlántico, y el hombre se para en el púlpito. Era un corregimiento de aquí. Y el hombre se para en el púlpito y ese pastor dice: porque yo sí tengo homilética, hermano. Yo sí tengo hermenéutica. Yo sí tengo oratoria. Yo sí tengo teología. Yo sí tengo exegética. Y una hermanita se paró, una anciana, y le dijo: no se preocupe, hermano, aquí oramos por eso y Dios le quita todo. La hermana pensó que esto era como algún demonio o algo así. Mire, el conocimiento hay que acompañarlo de fervor, de santidad, de devoción. Entre más conocimiento se tiene de la palabra de Dios, de la teología y todas estas cosas, más sencillo, más humilde debe ser el hermano. Amén. Y no estoy diciendo que no estudiar, que no llegar a estos niveles sea malo, sea pecado. No, lo que estoy diciendo yo es que tienen que vivir una vida equilibrada. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Pregúnteme a mí, nosotros tenemos, yo no sé ni cuántos títulos ni cuántos cartos. Yo tengo más cartones que un tugurio, para que se los tenga. Algunos inclusive ya se los comió el comedor porque ni los he marcado ni nada de esas cosas. Ahí están. Pero ¿de qué le sirve, por ejemplo, a usted cuando va a ministrar liberación a un endemoniado, decirle: en el nombre de la homilética te echo fuera? Se irá ese demonio. Espera que se va a ir, espera que se va a ir. Nada que ver. Pero yo animo a todo aquel que quiera servirle al Señor con excelencia que se entrene, que estudie, que se prepare, que llegue a los máximos niveles. A su nombre. A su nombre. En peligro del endurecimiento hay gente que se endurece de tanto conocimiento sin devoción. La falta de sensibilidad espiritual cauteriza la conciencia. Esta es otra cosa que es peligrosa. La conciencia es ese termómetro que nos muestra qué tan fríos o qué tan fervientes espiritualmente nosotros estamos. Cuando ese termómetro se te enfría, hermano, póngale atención. Puede ser víctima de un relativismo moral que es el que domina el mundo. El mundo allá afuera no sabe ya lo que es bueno ni lo que es malo. Por eso llama a lo bueno, lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno. Y eso le puede pasar a un creyente que endurece la conciencia. Empieza a pecar y se habitúa al pecado hasta que se endurece la conciencia.
tipo tenía un perro y compra el perro es para que el perro sea como una especie de un guardián de su casa. Pero había un problema: cada vez que el perro ladraba porque se avecinaba un peligro o algo, acogían al pobre perro y le pegaban 3 palos, lo castigaban. Cada vez que el perro ladraba, cada vez que el perro, advirtiendo del peligro, cascaban al pobre perro. Hasta que llegó el día en que llegaron unos ladrones e hicieron lo que quisieron en esa casa, la despojaron. Y el perro no ladró nada, no advirtió nada. ¿Sabe por qué? Porque el perro con el tiempo quedó mudo. Le dieron tanto palo que el pobre perro quedó mudo. Así puede quedar la conciencia de muchos creyentes cuando se habitúan al pecado y se endurece la conciencia. La insensibilidad espiritual conduce también a la hipocresía religiosa. Hay creyentes que son como los fariseos. ¿Ya ves? ¿Cómo eran los fariseos? Unos religiosos hipócritas. ¿Te acuerdas de aquel fariseo que se encontró con un publicano en el templo? Lo encontraron en el templo. Y el fariseo miraba al publicano acá de lejos y le decía al Señor: gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces a la semana. Yo pago mi tiempo, hago mis oraciones. Yo lo otro. Yo no soy como ese publicano. Y dice las Escrituras, esta historia la narra el mismo Señor Jesucristo. El publicano no levantaba ni la cabeza, solo decía: sé propicio a mí, pecador. No levantaba ni la cabeza. Y Jesús pregunta: ¿quién creen ustedes que salió justificado de este templo? Así hay muchos creyentes que son unos hipócritas religiosos. Tienen una doble apariencia, una doble vida. Aquí en la iglesia son los santos entre los santos, pero allá afuera son los despelucados entre todos los despelucados. Son como los murciélagos. ¿Tú sabes cómo son los murciélagos? Los murciélagos, atención, los murciélagos en la noche, ellos sacan sus alas y vuelan con todas las aves. Son unas aves más entre las aves. Pero en el día encoge las alas, las encartucha, se cuelgan y va a un hueco, una madriguera. Generalmente ahí hay también ratones. Y entre todos los ratones, el murciélago con las alas encartuchadas es un ratón más. Se confunden. A ver, son creyentes camaleón, tú sabes. De acuerdo al medio ambiente, así se camuflan, se mimetizan. Así son. Una doble moral, una doble vida, un doble testimonio. Están endurecidos. Están rumbo ya, mi amado hermano, a caer definitivamente de la gracia del Señor. 4 peligros de los cuales te he hablado en esta mañana. Quiero concluir diciendo: el apóstol Pablo está seguro aquí que el principio de vida por la fe es lo que va a dar victoria a la vida de un creyente. Vivir la vida de fe por principios, no por reglamentos ni por legalismos, por principios. Un principio es una verdad espiritual que es práctica. Nosotros vivimos por principios. Por el contrario, vivir por los requerimientos de la ley mosaica o la tradición produce esclavitud. Los legalistas judaizantes que estaban atacando aquí a la iglesia eran los causantes de muchos estorbos en la comunidad.
Ellos estaban persuadidos y estaban contaminando a la iglesia con sus prácticas, con sus doctrinas. Estaban diciendo a la gente que tenían que circuncidarse y guardar todos los ritos y todos los estatutos de la ley mosaica. Si no, no eran salvos. Pablo los sentencia y los condena. Es lo que dice Pablo. Cuando el texto dice, ojalá se mutilasen, el apóstol lo que está diciendo literalmente es, ojalá no solo se circunciden, sino que se castren todo el miembro. En otras palabras, que se baje todo el gajo. Eso es lo que Pablo le está diciendo ahí en la carta. Lo que pasa es que la traducción no nos lo deja ver. En el texto griego aparece así. Ojalá se castrasen los que están perturbándolos a ustedes. Ellos, estos judaizantes, serán cortados del reino de Dios. Han tropezado en el mensaje de la cruz. No tienen esperanza de salvación. Por esa razón, un creyente en Jesucristo es exhortado a ser firme en sus convicciones, a ser responsable con su libertad, a ser sensible ante los débiles en la fe y a no ser tropiezo por causa de su libertad en Cristo Jesús. A eso somos exhortados. Pablo compara a los judaizantes con los adoradores y ministros de la diosa Cibeles. ¿Quién era la diosa Cibeles? Una divinidad griega que obligaba a sus ministros a que se castraran. De ahí viene la palabra celibato, el celibato que exige hoy en día la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a sus ministros. Ellos no son célibes por un don de Dios, sino por una imposición de su iglesia. Ellos siguen lo que hacían los adoradores de la diosa Cibeles. Ellos se castraban. Y Pablo le dice esto a los judaizantes, que hagan lo mismo, que se castren. Esto es una humillación para un judío, para que usted lo entienda bien en el contexto correcto. Un judío castrado era un judío humillado. Eso hicieron muchos reyes paganos cuando conquistaron al pueblo de Israel y se lo llevaron como esclavos. Ejemplo, Nabucodonosor, cuando se llevó a Daniel, lo castró. Por eso es que usted ve que el profeta Daniel no menciona aquí en la Biblia que tenga esposa, porque Nabucodonosor lo castró. Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes, allá en Media, en Persia, fue castrado también. El oficio que tenía inclusive lo exigía. Los reyes se cuidaban de que sus coperos, funcionarios de confianza absoluta, estuvieran castrados para que no le pusieran el ojo al harén que ellos tenían, al harén de mujeres. Así que todos los coperos eran castrados. Nehemías lo era. ¿Sí? Nehemías era castrado. Ellos estaban desligados de la gracia del Señor y tan apartados del reino como estos idólatras paganos. Por el contrario, lo único que tiene que circuncidar el creyente es el prepucio, pero de su corazón. Amén, hermanos. Ser circuncidados del prepucio del corazón. Eso es lo que demanda la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y a los amigos que nos están visitando, las personas que nos están visitando, entienda que este es el primer paso en la vida de un creyente. Circuncidar el corazón, circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Eso es nacer de nuevo. Eso es dejar que Jesucristo sea formado en mí.
Y ese es el primer paso de la vida cristiana. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido compartir, oh Dios. Permite, oh Dios amado, que lo aprendido sea de beneficio, de provecho para cada uno de nosotros. Y aprendamos, Señor, a vivir la vida cristiana en una genuina libertad, como dice tu palabra, y no en un vulgar libertinaje. Ayúdanos, Señor, porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle a los amigos que nos están visitando que le pidan al Señor en una oración de fe que entre a sus corazones, que circuncide el corazón suyo. Recíbalo en esta mañana. Yo quiero guiarlo a usted en esta oración. Quiero que repita conmigo esta oración. Diga conmigo, es importante que lo confiese. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Dígalo conmigo. Yo he escuchado tu palabra, Señor Jesús. Sé que tu palabra es verdad. Lo creo y la recibo en mi corazón. Te ruego, Señor, que entres a partir de hoy en mi vida, en mi corazón. Que seas el Señor de mi vida, de mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados, que me laves en la sangre que derramaste en esa cruz, y escriba mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice amén. Amén. Dios los siga bendiciendo, amados hermanos. Vamos a estar ahí. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.